¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bienvenidos, buenas noches al Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hoy con un tema importante. Vamos a hablar sobre las razas. Nosotros tenemos dos teorías, dos dogmas, uno es el científico y otro el religioso. El científico está basado en la teoría de Darwin, que es una teoría que jamás ha podido ser demostrada en ningún aspecto, pero la ciencia y la humanidad se ha basado mucho en eso. Y la otra, el dogma religioso, es que Adán y Eva, o dos personas, poblaron el planeta. No quiero extenderme en estos conceptos porque da para hablar mucho. La idea es comenzar con este tema que se va a llamar las 7 subrazas arias. Y para eso tenemos un invitado internacional, instructor internacional que vive en Argentina, llamado Fernando Madoz de Agiacac, de Gnosis Argentina. Lo tenemos en línea ya, en unos minutitos. Vamos a estudiar las razas, vamos a conocer que en realidad no somos la primera humanidad que habita este planeta, así como lo decían los mayas, somos los hijos del quinto sol. Existieron 4 humanidades anteriores a nosotros y a la vez existen lo que se llaman subrazas. Cada raza aproximadamente se sabe dentro del misticismo que vive 25.960 años, conocido como el año sideral. Ya lo tenemos en línea, ¿a Fernando? Cuando quieras. Sebastián, que está hoy de operador. Fernando, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? Sí, te estoy escuchando, te veo. Ahí estás al aire, Fernando, en vivo. Desde Santa Clara para el mundo, la cosa atlántica. Bienvenido, Fernando, al programa de El Ojo de Aurus. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Maximiliano, por la invitación. Gracias a este programa que nos abre las puertas para compartir, un tema tan interesante como el que mencionabas, que es tratar de dilucidar o tratar de adentrarnos en lo que es el origen del hombre, el origen de la humanidad, de lo que tanto se ha hablado, pero que realmente hay mucho que se desconoce. Sí, realmente no se sabe ni el origen de los idiomas, ni los colores de la piel. Hay tantas cosas que se conocen y se justifican, pero bueno, son muy complejas de comprender. Exactamente. Bueno, el conocimiento gnóstico, al cual represento en esta noche, del cual somos instructores activos y que tenemos, el honor de representarlo en esta noche, tiene mucho para decirnos en ese sentido, como lo tienen todas las antiguas tradiciones y todas las auténticas tradiciones que se han ido olvidando con el paso del tiempo, no se han comprendido y ha, ido prevaleciendo una visión más positivista, más desconectada de los principios espirituales, y también esas corrientes espirituales han ido también decayendo o yendo hacia un lado muy dogmático, espiritual que tampoco es el correcto, ¿no? Sí. Vamos a tratar de aportar la visión que el conocimiento gnóstico tiene en relación a esto, que creo que puede ser. Bueno, cuando quieras empezar, nosotros vamos a ir junto con Sebastián y nuestro operador colocando las imágenes. Comenzamos. Bien. Cuando quieran, estés listo, Sebastián, con el tema que se llama las 7 razas, las 7 subrazas arias.
Los imperios y la evolución de las escuelas de misterios y la humanidad. Ahí estamos con la primera placa, Fernando, y puedes comenzar a explicarnos un Perfecto. poco. Pasemos a la siguiente. A la siguiente, Porque al es ahí número donde 2. vamos a comenzar. Bueno, Bueno, el conocimiento gnóstico es un conocimiento que nos ayuda a comprender de que la historia de la humanidad que conocemos, que se nos enseña, es muy diferente a lo que antiguamente se conocía y obviamente a lo que hay realmente de cierto en todo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros entendemos o conocemos o se nos ha enseñado de que la humanidad surgió en este mundo, en este planeta. Pero sí, lo cierto es que la humanidad es algo universal prácticamente. No es algo exclusivo de este mundo, no es algo exclusivo de este planeta. Incluso muchas religiones hacen referencia a esto. bueno, Podemos, sí, podemos decir, por ejemplo, de que existieron otras humanidades en otros planetas, como lo existen actualmente. Por ejemplo, la Luna fue un planeta habitado en un pasado remoto. De esto han quedado incluso algunos vestigios. Un investigador como JJ Benítez, por ejemplo, expuso ciertas informaciones, ciertas incluso pruebas, de que en el lado oculto de la Luna había ciertos vestigios de una pasada civilización. sí. Los documentales JJ Benítez son terriblemente fabulosos. O sea, yo he visto la mayoría. Es increíble las cosas que fue descubriendo, más allá de toda la antropología conocida. Sí. Él tuvo acceso a ciertos documentos que, bueno, digamos, fueron clasificados por el gobierno de Estados Unidos, por, digamos, la milicia de Estados Unidos, y él fue develando algunas cosas, fue compartiendo algunas cosas que, bueno, se las fueron filtrando, ¿cierto? Pero bueno, también conocemos por ahí algunas fotografías bastante particulares en Marte, el famoso rostro, ¿no es cierto? De Que se Sidonia. asocia con el rostro de la Esfinge. Eh, y si empezamos a escarbar, vamos a ir encontrando un poco también en la historia, como decíamos, en algunas religiones que nos hablan un poco de esto, ¿no? De que incluso los quechuas, si mal no recuerdo, los pueblos incas, hablan de la Pachamama, pero también hablan de la Quillamama, que es decir, la Pachamama es la madre tierra y la Quillamama es la luna abuela. Porque ellos decían de que nosotros venimos de la luna. Antes vivíamos. Y eso es lo que las antiguas tradiciones esotéricas han enseñado. Eso es algo muy interesante, como decíamos. La humanidad, o una gran oleada, una gran parte de la humanidad viene de otras existencias en un pasado muy remoto en la antigua Tierra-Luna. Las esencias, las almas, digamos, reencarnamos en estos planetas. Exactamente, exactamente. El conocimiento gnóstico y la antigua tradición esotérica siempre han enseñado de que todo planeta tiene 7 razas. Es creado para albergar 7 humanidades. Es decir, cada planeta da 7 humanidades, 7 razas, en el término esotérico, ¿no? Porque nosotros por ahí a la palabra raza le damos una cuestión más étnica, ¿no? Sí. De sentido étnico. Pero en realidad cuando hablamos en términos esotéricos de raza, hablamos de una humanidad, de un ciclo de una humanidad. Entonces cada planeta da 7 razas. Y a su vez, cada raza, cada humanidad, da 7 subrazas. La mezcla de esa misma raza, digamos. Dentro de esa raza, dentro de esa humanidad, se desarrollan 7 subrazas, 7 corrientes particulares y propias dentro de esa humanidad. Y es de eso un poco de lo que queremos hablar, Bien. obviamente situándonos en nuestro tiempo, ¿no? En esta raza que, como vos la mencionabas,
el esoterismo siempre la denominó raza aria, la quinta raza, o lo que los aztecas y mayas llamaban los hijos del quinto sol. La quinta humanidad. Exactamente. Esta raza, bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, el calendario azteca, a la derecha, que hace mención a eso, ¿sí? En esa figura hay 4 soles y un sol central al centro. Esos 4 soles son las 4 humanidades anteriores, y el quinto sol central, que es Tonatiuh, es el sol de esta actual raza. Ellos, bueno, los mayas en el Popol Vuh hablan incluso cómo florecieron y cómo perecieron las antiguas 4 razas, los antiguos 4 soles, y cómo esta se estaba desarrollando y también llegaría a algún momento en el que finalizaría, ¿sí? Porque es parte de un ciclo. Un ciclo natural de una evolución, de un declive o una involución de la raza. Exactamente, exactamente. También ahí en la placa vemos, por ejemplo, una figura, una ilustración de lo que fue el mítico país de Atlantis, o la Atlántida, del cual nos habló Platón. con mucho detalle Platón, que, como él lo decía, fue una información que se la transmitió los antiguos sacerdotes de Saís, de la diosa Saís en Egipto, cuando él estuvo allí. Él recibió esa enseñanza, recibió ese conocimiento de, podemos decir, de los anales, de la información que esta antigua cultura egipcia tenía sobre la historia de la humanidad. Y él, bueno, detalla con mucha precisión lo que era esa sociedad, cómo vivían, cómo se desarrolló, ciertas características muy interesantes, que después obviamente dieron lugar a muchas investigaciones, a tratados, a una búsqueda intensiva que hasta el día de hoy sigue, y con muchos hallazgos muy interesantes. Hay algunos investigadores que están haciendo algunos hallazgos muy interesantes en las costas de España. Sí, se han encontrado de todo abajo del agua de España, hasta pirámides. Exactamente, exactamente. Y ayer, mira, novedad, hoy vi a la mañana un video, salió en noticiero, encontraron una mano dibujada en Irlanda de 67.000 años. Bueno, Que nadie sabe de dónde apareció, por supuesto. vamos a encontrar eso en las costas de Europa, ¿sí? Y vamos a encontrar lo mismo en las costas de América, porque es, digamos, en ese océano Atlántico donde existió este continente, ¿no? El continente de Atlantis, que unía incluso África con América. Todo eso estaba unido por tierra. Bien. Un solo continente en esa época. Diferente, ¿no? Pero bueno, esto queremos decir, es parte de esa historia perdida, olvidada, cejada, y de lo cual es parte de lo que vamos a hablar y a desarrollar en el día de hoy. Bien. Podemos pasar, si quieren, a la siguiente placa. La primera subraza sería en Tíbet. Exactamente. Esa cuarta, ese continente Atlante, o esa raza Atlante, fue una raza que se desarrolló con sus 7 subrazas, y al finalizar dio paso, ¿no es cierto?, a lo que fue el hundimiento de Atlántida, que fue algo que fue tan impresionante que quedó registrado en todas las antiguas tradiciones auténticas. Por ejemplo, la Biblia nos habla del hundimiento del Atlantis, solamente que lo llama el gran diluvio, el diluvio universal. La famosa historia de Noé, ¿no es cierto?, con su arca, donde subieron distintas especies animales, hasta que pasó ese gran diluvio y volvió, ¿no es cierto?, a encontrar tierras nuevas donde se refundó la humanidad. Esa es una clara reminiscencia a esta historia de Atlántida, que cuando nosotros investigamos un poquito en la historia de los pueblos antiguos, encontramos esta misma historia. Bueno, en la placa anterior lo decíamos, ¿no? Encontramos esta misma historia citada, por ejemplo, por los sumerios, donde se habla no de Noé, sino de Gilgamesh. Una analogía. Exactamente, es una epopeya de ese pueblo que narra prácticamente la misma historia
del diluvio universal. Pero también lo encontramos, por ejemplo, en la mitología china, incluso en leyendas de los pueblos originarios en Tierra del Fuego, en los pueblos mapuches, en las historias, por ejemplo, en el Popol Vuh. El Popol Vuh cita el hundimiento del país de las lomas de barro, que es esta Atlántida. En antiguos textos tibetanos encontramos lo mismo, es decir, eso está regado por todos lados. Es decir, la historia de pueblos muy desconectados, muy disímiles, nos hablan, ¿no es cierto?, fueron testigos presenciales de alguna manera de esto, ¿no? Bueno, entonces cuando se sucedió ese reinicio de esa humanidad y volvió, digamos, a iniciarse una nueva humanidad después de esa cuarta raza, nace esta quinta raza, esta raza aria, citada en distintos textos esotéricos, y comienza obviamente a desarrollarse en distintos escenarios a lo largo del mundo, porque no es que se desarrolló en un solo lugar, sino que quedaron reductos de esa civilización atlante dispersos en distintas partes del Claro, mundo. se hundió la Atlántida y la humanidad que se salvó empezó a ocupar el planeta, de a poco. Exactamente, y quedó distribuida en distintos lugares, pero siempre todo esto es parte de un plan muy interesante, de un plan divino, de un plan propio de las inteligencias que dirigen los destinos del mundo, del universo, cosas que nadie nos habla, por supuesto, que se desconocen en gran parte, pero que debemos también saber y entender que los procesos evolutivos de la humanidad están dirigidos por los dioses. Esto lo dicen incluso las antiguas tradiciones, ¿sí? Hubo un tiempo en que los hombres vivían con los dioses, eso siempre ha sido así. Sí, sí, grandes iniciados que, bueno, fueron creando diferentes civilizaciones de a poco. Exactamente. Siempre vemos ahí la mano de los hermanos del espacio, como se les llama, de los hermanos mayores, de la venerable logia blanca, de la blanca hermandad, distintos nombres que se le van dando a ese selecto grupo de iniciados, como vos mencionás, que son esos hermanos mayores que crean estos escenarios con un objetivo, que es el desarrollo del alma de cada persona. Ellos no buscan tener personas que les rindan culto, que les rindan pleitesías, no. Ellos son como esos padres que buscan que el alma de cada ser humano vaya haciendo un aprendizaje a lo largo de sus distintas existencias y vaya desarrollándose. Ese es el objetivo de la divinidad, ese es el objetivo de esa mente universal y ese espíritu universal que nosotros llamamos Dios, pero que es algo muy profundo que, bueno, poco a poco uno tiene que ir comprendiendo de qué se trata todo Claro, eso. el planeta funciona como una máquina para desarrollar la conciencia de las almas que encarnan. De la misma manera que nuestro cuerpo es una máquina para que el alma individual de cada uno de nosotros eso es así. Claro. Entonces, bueno, esta primera subraza o este inicio de esta humanidad se da inicialmente en el Tíbet, en la meseta central de Asia, donde se comienza, ¿no es cierto?, a gestar esa preparación de las bases de una nueva cultura y de una nueva humanidad que se hace no en cualquier lugar. El Tíbet siempre ha sido asociado con un lugar, digamos, de elevada espiritualidad. Y secreto, no entra cualquiera ahí. Es muy Las antiguas difícil. tradiciones, por ejemplo, nos hablan de Shambhala Ujú. o de Shambhala, ¿sí? O de la famosa y mítica Agarthy, esa ciudad, ¿no es cierto?, donde viven hombres que nunca mueren, citada por todas las antiguas tradiciones del mundo oriental. Ese lugar es un lugar mágico, maravilloso, misterioso, citado por los grandes sabios de la humanidad y que hablan de que allí están estos rectores de la humanidad, de los cuales estábamos hablando. Y es allí donde se desarrolla esta primera subraza. Podemos decir de que allí habitan ciertos seres
espirituales, de una elevada espiritualidad, y comienzan a formar esos primeros grupos humanos, entregándoles la sabiduría, entregándoles el conocimiento y dándoles las herramientas para que las personas se desarrollen espiritualmente, porque siempre ese es el objetivo. Sí, despertar, Que es el desarrollarnos. despertar, que es el hacer conciencia de las cosas, que es el desarrollar las posibilidades que existen dentro del ser humano. Es decir, todos nosotros somos seres no logrados, nos dice la Gnosis. Somos una especie de semilla que puede perderse o puede desarrollarse, como cualquier semilla. Y para desarrollarse, lógicamente, requiere de que alguien también la oriente, que le enseñe la ciencia de ese desarrollo. Y para eso están esos seres, ¿no? Entonces, en esa meseta central de Asia, en ese Tíbet maravilloso, misterioso, mágico, florece un monasterio muy especial, muy particular, que se llama Istis. Ese monasterio forma toda una serie de iniciados, de adeptos, que son los que comienzan a desarrollar este escenario de la espiritualidad en el mundo, pero que también son los que van a ser preparados para después irse moviendo a lo largo del mundo para ir dando origen y creación a las distintas escuelas de misterios que han ido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad y que forman parte de nuestra historia y que también es algo casi desconocido por la humanidad, pero que cuando nos ponemos a estudiarlo y cuando vamos descubriendo cómo ha ido siendo la evolución del mundo, nos damos cuenta que siempre estos grandes maestros, estos grandes adeptos, estos grandes iniciados, estas grandes luminarias, estas grandes luces de la humanidad han estado presentes para ir ayudando en ese proceso evolutivo a la humanidad, ¿sí? No, y muchos recibieron el conocimiento desde ahí mismo, de esas fuentes, como Tíbet. Exactamente. Allí aparece un personaje mítico que se llama Sanat Kumara y una serie de iniciados que son los Kumarás, que son estos grandes maestros que han ido apareciendo y reapareciendo a lo largo de la historia en distintos lugares, en distintos escenarios, creando y dando origen a los grandes movimientos de la humanidad y principalmente forjando y fundando las escuelas de misterios. ¿Podemos continuar con la siguiente imagen? Pasemos a la segunda, porque después de ese Tíbet, dijimos, se da el segundo movimiento, que es la segunda subraza, que ya se desarrolla en lo que es el sur de Asia. Podemos decir en India y el sur de China, pero en todo ese mundo que nosotros siempre asociamos con el hinduismo, con el budismo, ¿sí? Podemos decir todo lo que es el sudeste asiático, ese paraíso en la tierra realmente con esas bellezas naturales y rodeada siempre de esos templos, hoy budistas, pero antiguamente también hinduistas, que han quedado como un testimonio de la espiritualidad de esos pueblos. Allí se desarrolla también una civilización y una humanidad muy espiritual, una humanidad que aparece citada como algo muy antiguo. Los textos, por ejemplo, los textos espirituales más antiguos que se conocen son los Vedas, que son unos textos del hinduismo, bueno, que tienen, ¿no es cierto?, su antigüedad y son los más antiguos. Pero nosotros, en este caso, nos estamos refiriendo a una cultura prevédica, una cultura anterior a lo que son los Rig Vedas y una humanidad que se desarrolló bajo la orientación de los rishis. Los rishis son unos maestros espirituales o unos seres espirituales míticos de aquellos pueblos hinduistas, digámoslo así, que son rememorados como dioses encarnados que vivieron con la humanidad y que instruyeron a la humanidad y que dejaron enseñanzas maravillosas. De allí, de esa cultura prevédica, después viene la cultura védica, los grandes maestros, los grandes brahmanes, los grandes, toda esa cultura, digamos, que nosotros conocemos
propia del hinduismo y que después con el tiempo aparece el budismo como una renovación de todo eso. Pero todo esto es mucho más antiguo todavía. Y es allí donde florece la espiritualidad en ese mundo del sudeste asiático, de India, de China también, porque allí se desarrolló también la espiritualidad más elevada en el sur de China y también en el centro de China, dando orígenes a escuelas de misterios como por ejemplo la escuela o la Orden del Dragón Amarillo, una orden de gran espiritualidad, de gran trascendencia espiritual, que entregó los misterios en aquellas tierras chinas, en aquellas tierras del mundo asiático, y que dieron origen a grandes valores espirituales. Claro, lo Y que nos llega a nosotros acá es una fracción muy pequeña de todo eso, que hoy se va como deformando y hemos perdido la fuente principal de todo lo que nos estás planteando. exactamente. Eso que nosotros vemos, por ejemplo, en los carnavales. Bueno, ahora estamos justamente en el Año Nuevo Chino. Ellos hacen grandes festivales, grandes... no sé cómo es el nombre específico, pero ellos hacen grandes bailes representando ese dragón amarillo, Sí. encendiendo fuegos, encendiendo velas, se llena eso de luces, es un espectáculo hermoso el Año Nuevo Chino y es una rememoración de esos dragones que fueron grandes seres espirituales y que forjaron esta escuela de misterios que se llamó la Escuela del Dragón Amarillo, que fue algo muy impresionante en aquellos tiempos, en aquellos lugares. El dragón hace referencia al Kundalini, ¿verdad? Y a toda esa energía que tenemos dentro de Exactamente. nosotros. Mm. El famoso dragón amarillo de los chinos no es otra cosa más que una combinación de una serpiente, ¿sí? y de un ave. Nave. El famoso ave fénix, que escupe fuego, es la famosa serpiente emplumada de los aztecas y de los mayas. Es decir, es el mismo símbolo de una combinación de dos cosas. La serpiente, que es el símbolo de la sabiduría, presente también incluso en el cristianismo, y también el ave, que es el símbolo del espíritu. La combinación de la sapiencia y de Dios o de lo espiritual es la combinación maravillosa del símbolo del dragón amarillo, que es el mismo Cristo. Es la misma figura crística representada, ¿sí?, bajo la simbología de esas dos fuerzas, la sapiencia y el espíritu. Y el mismo Cristo lo dijo, hay que ser mansos como palomas, pero también Astuto astutos. como serpiente. Continuamos con la tercera raza. Pasemos a la siguiente. Después del florecimiento de la espiritualidad y las escuelas de misterios en el sur de Asia, ese escenario espiritual migra, porque así estaba en los planes, comenzar a avanzar sobre las tierras de la Mesopotamia, las tierras de la península arábica, las tierras del norte de Egipto, y es allí donde florecen culturas maravillosas, culturas también de enorme sabiduría, más cercanas ya a nuestros tiempos, y por ahí más conocidas también, lo que fue la antigua Babilonia, lo que fue la civilización caldea, lo que fueron los asirios, los sumerios, la cultura persa, pero lógicamente no podemos dejar de mencionar a lo que fue esa cultura tan misteriosa que es la cultura egipcia. Todo ese cúmulo de grandes culturas que dio origen a grandes maestros, a grandes iniciados, a grandes adeptos y a escuelas de misterios que ya conocemos un poquito más quizás o son más cercanas, que están muy presentes o que estuvieron muy presentes y que fueron trayéndonos grandes conocimientos a nuestra cultura más actual, ¿cierto? Sí, y una tecnología científica que hoy no se puede replicar. Y cosas que siguen existiendo que no se pueden hacer. Exactamente. Y que muchas de ellas, Maxi, fueron el reducto de Atlántida. Por ejemplo,
si nosotros vemos lo que es la esfinge no es de esta raza aria. La esfinge fue una creación de la raza atlante que quedó en Egipto. Sí. Es decir, es algo muy antiguo, mucho más antiguo de lo que de lo que la egiptología dice. La egiptología dice que la esfinge tiene 5.000 años. Está tasada, Fernando, como 10 veces. Yo he visto varios antropólogos, tiene tasaciones de todo tipo. La más seria, hay un antropólogo que busca más el conocimiento abierto como nosotros, y la tasó de 12.000 años porque tiene erosión de agua. Exactamente. Pero Eso los es una ortodoxos, tengo Eso es como una prueba 10 irrefutable. dataciones. Perdón, te interrumpí, Maxi. No, No los te científicos escuché. ortodoxos conozco como 10 dataciones de años diferentes. Sí. Bueno, la egiptología sostiene que eso, como mucho, tiene 5.000 años Sí. antes de Cristo. Pero como decís vos, hay evidencia científica, por ejemplo, la erosión hídrica, que eso mínimo son 10.000 años Sí. antes de Cristo. Es decir, que son 12.000 años antes de Cristo, pero mínimo. O sea que eso tiene probablemente mucho más tiempo atrás. Y eso nos lleva indefectiblemente a precisamente esa Atlantis, ¿no? Entonces, lógicamente, todo esto va ayudándonos a entender de que la historia de la humanidad es algo bastante diferente a lo que se nos ha dicho. Incluso ya la evidencia aparece por todos lados. Los famosos OPARTs no dejan de hablarnos, de gritarnos, que el tiempo que nosotros tenemos en los libros de historia se queda corto con la historia de la humanidad. Bueno, hoy se han encontrado por sonar que no, Egipto, el poder político no te deja tocar las tierras, pero saben que abajo hay huecos, que hay cavernas, que hay habitaciones, y ya está documentado desde lo científico, que existe todo un complejo interno que no se puede abrir. Exactamente. Bueno, es que obviamente hay enormes intereses donde esto siempre sucede. La ciencia en algún momento no puede sostener más Sí, estas cosas y le toca redefinir los paradigmas científicos. Pero bueno, como los intereses son muy grandes, y nos estamos refiriendo a intereses de tipo económico principalmente, porque hay un gran negocio detrás incluso del turismo, detrás de la egiptología, bueno, esto no se resuelve así nomás con un par de pruebas que aparecen. Esto es una realidad. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. No, porque... pero bueno, hay un conocimiento que no se quiere entregar, está todo ahí guardadito. Bueno, y no se habla de esto en los libros, sobre una biblioteca interna que puede haber ahí abajo, etcétera. De la Atlántida. Exactamente. Lo hay en el Tíbet, pero bueno, sigamos. Avancemos con la siguiente. La cuarta. La cuarta subraza. Es decir, después de que se desarrollan las escuelas de misterios en el mundo asirio, babilónico, donde aparece, por ejemplo, la tradición de Hormuz en la antigua Persia, los misterios de Zaratustra o Zoroastro, los misterios de Mitra, los misterios de las escuelas de vida o las en Egipto, todo ese cúmulo de escuelas de misterios que florecieron con los magos caldeos, los astrónomos, los grandes teurgos que aparecieron en aquellos tiempos, en esos lugares. Este Egipto que recibió, que atesoró y que cuidó una información antigua como lo era esos mismos rezagos de Atlántida, desde Egipto bebieron los grandes sabios de Grecia el conocimiento esotérico, el conocimiento de la auténtica religión. La religión es una sola, la tradición y la verdad es una sola. Claro, ahí nacieron los cultos a Isis, a Mitra, a todos esos cultos que existían en la parte, en la Grecia, que algunos soldados, incluso romanos, pertenecían, que vienen desde lejos. Exactamente. El pueblo romano fue un pueblo conquistador,
que amplió los límites. Ujú. Y cuando llegaban a estos lugares, se encontraban Claro. las escuelas de misterios y ellos las reconocían. El Imperio Romano, que es de lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, vamos a ir por parte Sí, sí, para no sí. saltarnos un poco. Te sigo. Decimos que Egipto, digamos, era el centro espiritual en aquellos tiempos y todo aquel que tenía inquietudes espirituales iba a Egipto. Hacía una peregrinación a Egipto. Pitágoras lo hizo, Platón lo hizo, y bueno, el mismo Apolonio, el mismo Jesús lo hizo. Es decir, todos los antiguos maestros, los antiguos adeptos, fueron a beber de esa sabiduría en Egipto. Y en Egipto estaba en aquellos tiempos. Hoy no lo está, obviamente, eso se perdió, pero en aquellos tiempos estaba, y desde allí el mundo griego, el mundo heleno, se nutrió de esa sabiduría antigua y es por eso que esa sabiduría se trasladó a esa cultura griega, y es allí donde floreció el nuevo escenario espiritual, con las escuelas de misterios en el mundo griego, donde podríamos citar, por ejemplo, a las escuelas de Dionisio, a los Dionisio, misterios de Eleusis. Dionisios, a los misterios dionisíacos, a los misterios de quizás Apolo, Saturno. los misterios de Apolo. Y yo quisiera que no se me pase quizás la escuela de misterios más importante de la antigüedad, que fue la escuela de los misterios de Eleusis. Eleusis fue la universidad espiritual de aquellos tiempos, fue el centro espiritual del mundo greco-romano y del mundo griego principalmente, una escuela de misterios a la que todo el mundo aspiraba a que sus hijos se formaran en esas escuelas, y que fueron un enigma, digamos, maravilloso, porque todo el mundo reconoce el nivel espiritual de esas escuelas, pero nadie sabe qué se enseñaban en esas escuelas, ¿no? Porque eso formaba parte de un secretismo, o más bien de un ocultismo práctico, del cual ellos eran muy respetuosos. Podemos hablar incluso también de las escuelas, o de la escuela de Pitágoras. Los Pitágoras, valentinianos gnósticos también estaban en esa época. ¿cómo, perdón? Los valentinianos gnósticos estaban en esa época. Los Claro, los pitagóricos también. valentinianos gnósticos fue un poco posterior, fue más, digamos, ya posterior al cristianismo, que floreció un poco en Alejandría, pero esto es incluso un poco antes, estamos hablando de antes del cristianismo, 400 años, 500 años antes de Cristo, o hasta 300, 200 años, incluso la escuela de los misterios de Eleusis fue muy longeva, fue de las más longevas, y realmente al que le interese le sugerimos que investigue mucho, porque ahí se va a encontrar con algo maravilloso. Bueno, en estas escuelas de misterios florecieron los grandes sabios de Grecia: Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, el mismo Pitágoras, como decíamos, tantos grandes personajes que bebieron de estas escuelas de misterios, de las distintas escuelas de misterios, y que después nosotros los conocemos como sabios, como filósofos, pero fueron grandes maestros, grandes iniciados, grandes magos, grandes teurgos. Pitágoras se dice que fue una escuela de matemáticos, pero nadie sabe muy bien qué se enseñaba, porque lo primero que se le hacía prometer a una persona que entraba en esas escuelas era guardar absoluto silencio de todo. Silencio. Decía Pitágoras que el primer escalón de la sabiduría era el silencio. Maravilloso. Sí. Claro, fue una escuela avanzada de matemática esotérica, digamos. Exactamente. Claro. Ellos enseñaban la espiritualidad más elevada, y es por eso que también siguen brillando hasta el día de hoy.
y la base de nuestra cultura occidental está cimentada en las enseñanzas lúcidas de estos grandes hombres, hasta el día de hoy. Y que la humanidad, o más bien, digamos, quienes han transmitido su conocimiento, también lo han hecho de una forma sesgada. Por ejemplo, Platón hablaba de los iniciados, hablaba de las iniciaciones, hablaba de los misterios menores y hablaba de los misterios mayores. Pero eso no se ha entendido, no se ha comprendido y no se ha, por lo tanto, enseñado. Creo que no se ha comprendido hasta la década del 50 de esta época, porque después, si no es por algún maestro actual, todo eso está muy velado, o sea, oculto en los libros, dado a entender, y no se entiende. Exactamente, exactamente. Bueno, yo veo que se nos está haciendo... No, estamos bien, nos quedan, porque empezamos tarde, nos quedan como Bueno. 20, casi media hora, Bueno, más perfecto. 23 minutos. Después, obviamente, de esa cultura que se convirtió en una luminaria para el mundo de aquellos tiempos, el mundo romano bebió de todo eso, bebió de los sabios, de los filósofos, de los maestros, de los iniciados. Allí aparecieron personajes muy interesantes. Lógicamente, ¿a quién no se le viene a la memoria el nombre de Sócrates? Un ser que con una lógica trascendental, con una maestría en el uso de la psicología, nos sigue iluminando hasta el día de hoy. Hoy uno toma un libro de Platón que refleja las enseñanzas de Sócrates y ve reflejadas las necesidades del ser humano de estos tiempos. Claro, a ese punto, esos grandes sabios trascienden los tiempos, entonces el conocimiento que tenían no era un conocimiento común. Porque si vos o yo escribimos, por más conocimientos inteligentes que seamos, interesantes en lo que decimos, como que eso muere. Pero estos trascienden. Exactamente, Es algo porque especial. hablan de la naturaleza del ser humano, de la condición del ser humano, que es muy, no vamos a decir que es la misma, pero hay muchas cosas muy parecidas de aquellos tiempos con estos tiempos. El ser humano ha lidiado siempre con los mismos problemas. Lógicamente que se van agravando con el tiempo, eso es una realidad. Claro, conocían la esencia del conocimiento. Por eso en esa época surgió el término gnosis. Exactamente. La palabra gnosis, de hecho, es un vocablo griego que significa conocimiento, pero los griegos diferenciaban hasta 4 tipos de conocimientos diferentes. Sí. Y la palabra gnosis es el conocimiento más profundo, es el conocimiento que viene desde la profundidad del ser, desde la profundidad de la conciencia, desde la verdad. Platón decía, bueno, es acceder al mundo del espíritu. El conocimiento nos permite acceder a la verdad, ¿sí? El conocimiento gnóstico, ¿no? Gnosis. Exacto. Bueno, ¿Querés continuar? y se desarrolla el Imperio Romano, que cumplió una misión, podríamos decir, en el mundo trascendental, porque permitió, o sea, expandió el imperio y creó una lengua universal, que es el latín, que hoy es la base de muchos de nuestros idiomas en el mundo occidental, y que también sentó las bases para que la cultura, para que los conocimientos puedan difundirse dentro de, o sea, romper las barreras que existían antes culturales. Allí existieron grandes personajes, pero sin duda uno de esos grandes personajes que todos obviamente asociamos con el mundo, con el Imperio Romano, es Julio César. Un personaje también a veces castigado por algunos historiadores, pero un personaje muy interesante, un personaje que aportó mucho al mundo romano, al Imperio Romano, tanto en su expansión también como en la cultura, como en también sentar las bases, que hoy sientan las bases de incluso de todo lo que es digamos, la legislación romana, que es la base de nuestra cultura. Sí, de las leyes que tenemos. Exactamente. Un personaje también con mucha sabiduría, con mucha comprensión de la naturaleza humana, y que, bueno, tuvo que hacer cosas que eran las que en esos momentos debían hacerse, ¿no? O que eran necesarias, como decíamos, para que ese imperio se vaya expandiendo. Y obviamente esto dio origen para que después el cristianismo pueda
desarrollarse ampliamente en el mundo. Porque Julio César estuvo unos años antes de Jesús, después vino el cristianismo, y el cristianismo se expandió por todo el imperio romano occidental y oriental, gracias a que existía, como decíamos, este andamiaje cultural y digamos, este mundo construido por ese gran imperio romano. ¿Querés continuar con la siguiente placa? Pasemos a la siguiente. Después de esta cuarta subraza viene la quinta subraza, que ya se desarrolla dentro de lo que es ya no el sur de Europa, sino más bien en la parte central y en la parte norte de Europa, donde florecen ya las escuelas. Bueno, en el mundo romano también tenemos que citar, obviamente, al cristianismo. El cristianismo fue una escuela de misterios. Esto se desconoce, ¿sí? Pero el cristianismo se desarrolló en las catacumbas. Allí se desarrolló incluso el cristianismo gnóstico. El cristianismo gnóstico es un cristianismo, vos mencionabas, por ejemplo, los valentinianos. Valentín fue un maestro gnóstico, fue un maestro que desarrolló el cristianismo esotérico, el cristianismo que se ha perdido, porque el cristianismo tiene dos corrientes, una exotérica y otra esotérica. La exotérica es lo que nosotros conocemos como el catolicismo, pero existió una corriente esotérica que fue el gnosticismo cristiano, desarrollado por grandes maestros, donde podríamos mencionar a Marcio del Pont, a Basílides, a Orígenes, a el mismo Valentín, a grandes maestros que dieron origen a conocimientos muy profundos que desgraciadamente después el catolicismo se dio la tarea de perseguir en el siglo III y desde ahí en adelante, y se fue perdiendo todo aquello, pero quedaron reductos y esos reductos fueron los que después, en esa quinta subraza, que se desarrolló, como decíamos, en esa parte que todavía o digamos, la ortodoxia y el catolicismo no habían hecho tanta presión, se pudo desarrollar. Y allí empezaron a florecer escuelas de misterios muy interesantes, como por ejemplo los mismos templarios. Los templarios fueron una escuela cristiana esotérica muy interesante. Y bueno, todos conocemos un poco quizás la historia, incluso de cómo terminó esta orden esotérica, esta orden de caballeros, pero que bueno, también dieron origen otras grandes escuelas de misterios, como por ejemplo los alquimistas. Los alquimistas medievales fueron todo un movimiento, digamos, espiritual, esotérico, gnóstico, en el fondo, trascendentalmente gnóstico, porque enseñaban los misterios de la alquimia física, pero en el fondo espiritual, ¿sí? Donde florecieron o donde aparecieron grandes personajes como, por ejemplo, Nicolás Flamel o el famoso y mítico conde de Saint-Germain, el famoso conde Cagliostro, que inspiró después esa famosa novela del Conde de Montecristo. Grandes personajes que trajeron ese conocimiento a un mundo ya distinto al mundo medieval, el mundo de los castillos, el mundo de, bueno, desgraciadamente ya muchas guerras, muchas divisiones, porque ya ahí empezó la humanidad, ya empezó, digamos, a declinarse. A la parte evolutiva, sí. La espiritualidad se va perdiendo ya, pero van quedando estos reductos, estas escuelas. Aparece este mítico personaje que es Christian Rosenkreuz, dando nacimiento a la famosa orden Rosacruz, que después sienta las bases, por ejemplo, para la aparición de la masonería antigua, la francmasonería, todo lo que es la creación de las catedrales góticas, que son monumentos a la espiritualidad. La famosa Catedral de Notre Dame es un libro abierto de alquimia,
de espiritualidad trascendente, de esoterismo puro, y también dando paso a grandes personajes del arte, de la pintura, como el mismo, por ejemplo, Miguel Ángel, el mismo Leonardo da Vinci, que son poseedores de un conocimiento esotérico que lo plasman en sus obras. No podemos dejar de mencionar la Capilla Sixtina, una obra esotérica impresionante, plasmada en los recintos de la ortodoxia más extrema, ¿no es cierto? Pero que gracias a que algunos papas también tenían el conocimiento esotérico, abrieron la puerta a estos maestros espirituales, como por ejemplo lo fue el mismo Miguel Ángel, que dejó enseñanzas maestras en esos lienzos y en esas grandes obras de arte. ¿Querés continuar? Nos quedan unos 15 minutos. Es increíble cómo nos ha llevado desde el Tíbet a casi la actualidad y cómo el conocimiento ha viajado. Es impresionante porque nos resumís la historia de la humanidad en unos minutos. Y esto es la historia de la humanidad, la dirige una inteligencia de tipo superior, una serie de inteligencia de tipo superior, y unos hermanos mayores, como decimos, porque son ellos quienes los van ayudando, y el hombre va cometiendo sus errores, pero también ellos van encontrando las formas de que la espiritualidad no se pierda, de que reaparezca, de que vuelva a aparecer nuevamente, y ellos se van sacrificando, se van inmolando, porque muchos de ellos se han inmolado. Sócrates mismo se inmoló, Jesús Cristo se inmoló, el mismo gran maestre templario se inmoló, Jacques de Molière. Han dado la vida por esto. Decime, bueno, tenemos que cruzar el charco. ¿Y América? Bien, pasemos, porque desde aquí, desde esta quinta subraza, ese escenario espiritual se traslada a partir del descubrimiento de América. Fue un proceso, ¿no es cierto? Ya a las tierras casi vírgenes en toda esta historia de la humanidad, que son las tierras de América, habitadas por los nativos, por los aborígenes de estas tierras, que tenían un conocimiento que venía de la antigua Atlántida. Los aztecas, los mayas, los incas tenían un reducto espiritual de la antigua Atlántida. Y viene todo ese conocimiento y toda esa historia que comentamos, que se arrastró, viene a América para formar esa sexta subraza, que sale de la mezcla, ¿no es cierto?, del mundo europeo y del viejo mundo, digamos, con este nuevo mundo, y aquí empieza a darse ese crisol de razas, que es la que permite la creación de una nueva subraza, que es la sexta subraza, pero también la creación de las nuevas escuelas de misterios que empiezan a formarse en América. Exactamente. Primero con una labor de la masonería, ¿sí?, que viene a traer las revoluciones, pero que después viene a florecer con lo que son las escuelas de misterios. Si podemos pasar a la siguiente. La siguiente plaquita, ¿podemos pasar? Un proceso que se da como resultado de la siguiente. Esa es la quinta. La sexta. La sexta y una más todavía. Porque, la última sería. Exacto, vamos a la última. Aquí hay todo un proceso muy interesante. Bueno, espero que nos queden unos minutitos para comentarlo. Sí, pero, falta. Bien, hay todo un proceso que nosotros debemos saber leer en todo esto, ¿no? Es decir, allá por los inicios del siglo XX, 1900 y algo, aparece un movimiento, en realidad fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, aparece un personaje muy interesante, que lo tenemos ahí en pantalla, que es Elena Petronila Blavatsky, o la maestra Blavatsky. Ella es un personaje que tiene una misión enorme, trascendental, que se la revelan estos maestros o estos mahatmas, que son estas grandes almas de Oriente, del Tíbet, de Shambhala,
que le dan una misión a ella y le dicen, bueno, vamos a prepararte y vas a tener la tarea de llevar el conocimiento de Oriente a Occidente. Necesitamos que este conocimiento ancestral y antiguo se empiece a llevar a Occidente. Y ella empieza a hacer esa labor a través de lo que ella funda, que es la teosofía. La teosofía es un conocimiento espiritual arrollador en Europa, en el viejo mundo, y que hace también ese salto a América y se lleva principalmente a Estados Unidos para empezar un movimiento espiritual en Europa, en América. Ese es el primer paso de la formación de las escuelas de misterios que requerían de que antes exista una libertad. Por eso la masonería hace todo un trabajo incluso previo para eso. Con las revoluciones americanas, con el libre pensamiento que se gestó en la Revolución Francesa, ¿sí? Y que era necesario para salir de ese oscurantismo del catolicismo que sesgaba toda posibilidad de florecimiento de la auténtica espiritualidad, porque ese oscurantismo, desgraciadamente, le trajo mucho dolor a la humanidad. Por eso se necesitaba un parto, ¿no es cierto?, que viene con todas estas revoluciones que eran necesarias, ¿sí? Es parte del proceso para la conciencia humana. Sí. Es parte del proceso, exactamente. Y eso, no podemos hablar mucho, ¿no es cierto?, porque el tiempo es corto, pero... para eso están los cursos y las conferencias. Sí, exactamente. Para eso los invitamos a los cursos de Gnosis, donde, bueno, desarrollamos, digamos, esto es historia, ¿no? Pero desarrollamos lo más importante, que es el proceso de autoconocimiento, que es lo que se enseña realmente, o lo que esta antigua tradición siempre ha buscado enseñar a la humanidad, que es a desarrollar su conciencia. Pero eso requiere de un proceso, de una pedagogía, de una dinámica y de un conocimiento. Pero bueno, volviendo al tema, como dijimos, este conocimiento se enciende en Estados Unidos y Canadá y después se apaga. Y se produce como un gran apagose, digamos, de esta espiritualidad que revoluciona el mundo, la espiritualidad en Europa, que estaba cansada y hastiada de un catolicismo, digamos, dogmático, de un positivismo religioso, digamos, extremo. Pero esto que parecía traer el resurgimiento de la espiritualidad, florece, se desarrolla, deslumbra y de golpe se apaga. Y parece como que desaparece. Y la gente que buscaba una espiritualidad, de golpe se encuentra nuevamente huérfana. Pero, como dijimos, todo es parte de un proceso. Todo es parte de unos planes que se van desarrollando y que ellos incluso los mencionan. Ellos dicen, por ejemplo, Franz Hartmann decía, nosotros estamos entregando unas enseñanzas que son incipientes, unas enseñanzas que son las enseñanzas básicas, pero dice, va a venir Maitreya. Va a venir un ser que va a traer el verdadero conocimiento, el verdadero mensaje. Va a traer la enseñanza para que una persona pueda comprender todos estos misterios y desarrollarse. Más clara, digamos, una enseñanza más clara, más sencilla de entender. Y ellos decían, miren, hay un gran secreto, por ejemplo. Ese gran secreto nosotros no lo podemos develar. No lo podemos enseñar. Podemos decir hasta acá, pero no se nos es dado develar esto. No solamente lo dijo Franz Hartmann, esto lo repitieron cada uno de estos personajes que nosotros vemos ahí. Sí, sí. La misma Elena Petrovna Blavatsky, Sí. el mismo Krishnamurti, sí. Krishnamurti, el mismo Rudolf Steiner, el mismo Gurdjieff. Ellos decían, hasta acá podemos decir. Incluso daban algunas pistas de cuál era ese gran secreto, pero decían, hasta acá podemos hablar. ¿Sí? Porque no era el momento, sino que tenía que venir ese Maitreya, que incluso lo cita el mismo budismo, el mismo hinduismo,
que es ese Buda Maitreya que va a venir en los tiempos del fin a entregar el verdadero Dharma, el verdadero conocimiento, la verdadera gnosis. ¿Sí? Y eso sucedió. Sucedió porque, como dijimos, eso es parte de un plan. Sucedió en la década del 40, en la década del 50, con el nacimiento del movimiento gnóstico, que es el mismo conocimiento traído y actualizado a nuestros tiempos, pero es el mismo conocimiento espiritual que ha ido surgiendo y reapareciendo en las distintas escuelas de misterios a lo largo de todo este viaje que hemos ido, ¿no es cierto?, narrando. Y que hoy florece, se desarrolla dentro de América, porque así debía ser. Incluso, digamos, bueno, esto aparece con una figura también maestra, que es ese maestro gnóstico llamado Samael Aumbeor, que tenemos allí en pantalla, que es el fundador del movimiento gnóstico dentro de América y en el mundo, y donde trae un conocimiento, como lo dijiste vos, actualizado, claro, preciso, traído a nuestros tiempos, explicado en un lenguaje para una persona que trabaja, para una persona que vive en una sociedad, que tiene que cumplir normas, reglas, que tiene que vivir dentro de un sistema de estos tiempos, donde no hace falta desarrollar la espiritualidad yéndose a vivir a la montaña. Sí, aislándose en el mundo. Fer, nos quedan unos pocos minutos. Bueno. Bien, nos llevaste por un viaje increíble desde el Tíbet y llegamos a América, y que el conocimiento que hoy se entrega a través de la gnosis es el que se originó alguna vez en Tíbet. Decime, y después de esto, la séptima raza, ¿cuál sería? Bueno, la séptima raza, nos lo decía el maestro Samael y el maestro Laxmi, que vemos ahí en pantalla. Esos son los dos grandes maestros gnósticos contemporáneos que nos ayudan a comprender el proceso que continúa, ¿no es cierto? Porque ellos han hablado incluso de todo lo que va a suceder, todo lo que se va a suceder. Esa séptima subraza está en proceso de gestación, ¿sí? Porque eso no se da de un día para el otro. Eso se está realizando y concluirá en la próxima raza. Pero es un proceso que se está desarrollando, que ya se está gestando y que tiene una misión trascendental para cumplir, ¿sí? Y que es el resultado de la mezcla de todas las antiguas, de todas las subrazas anteriores. Exactamente. Bueno, Fer, muchísimas gracias, la verdad es increíble el viaje que nos has entregado y la claridad que tenés cuando nos explicás. Bueno, increíble la clase. Sabemos que esta clase dura muchas horas, la has resumido en pocos minutos, así que sé que te ha costado hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la participación, gracias a nuestro operador que nos ha asistido, gracias al público que nos sigue por las redes sociales de Argentina, de Gnosis Argentina. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo, Fer. Sí, y la verdad que te agradezco la invitación, me sentí muy cómodo. Estamos vestidos del mismo color, parece que nos pusimos de acuerdo, pero no, parecido, color similar. Pero no, de verdad que gracias, Maxi, por abrirnos la puerta, poder compartir esto con tu audiencia y bueno, obviamente difundir esto, que es lo que hacemos en nuestras redes. Los invitamos a la página gnosisargentina.org.ar, ahí van a encontrar mucho de lo que la Gnosis enseña y van a encontrar realmente... Y este programa que lo vamos a subir esta noche o mañana. Perfecto, excelente. Bueno, gracias Fernando por la ayuda y haber participado del programa. Bueno, nos despedimos desde Santa Clara del Mar, de la costa atlántica, hacia todo el mundo. Gracias por la participación de todos en el Ojo de Horus. Más allá de lo evidente, los vemos en el próximo programa.